Buenas noches, por cuarta oportunidad tratando de conectarme. No sé qué está pasando con esta situación. Bueno, sí, de pronto será el tiempo invernal que estamos pasando por acá. Pero bueno, vamos a intentarlo una vez más. Me cambié de lugar, que me decía que la conexión estaba lenta. Y ahorita estamos por este otro lado. A ver, vamos a iniciar de nuevo todo el proceso. No sé por qué unos sí me deja invitarlos, a otros no. Este trabajo lo hice desde el principio. Bueno, pero ya veo por aquí que está conectado Oliver y Patricia. Y les bendiga. Me pueden saludar para ver que, asegurarme que sí están conectados, cuántos están conectados. Buenas noches. Bueno, ya con tres pues puedo iniciar y ya cuando lo mandas que quiere. ah, Vamos a ver si se puede aquí. Vamos a ver. Telegram puede unirse a la transmisión en vivo. Si acepta podrá unirse con video o solo con audio. La privacidad está configurada en amigos, así que solo tus amigos pueden ver esta transmisión en vivo. Ahí lo está agregando. Estamos aprovechando para ir aprendiendo. Empezó. Sí, pero he tenido mucho problema con el internet. Que muy lento, se me cayó la señal. Bueno, estoy tratando de agregar al señor Oliver. Yo creo que es que está muy débil la señal, el internet, entonces por eso no se pudo conectar. Pero igual ahí pueden escribir. Si le dan a la burbujita que está en la parte de abajo, ahí me pueden escribir y saludar. No sé quién más está conectado por ahí, si me pueden saludar. Ahorita mismo puedo ver de que están conectados. ¿No?
Bueno, listo. Ahí vamos aprendiendo. Si ven la burbujita en la parte de abajo de la pantalla, no sé si están en una computadora o pueden escribir, no sé cómo se verá en una computadora. Pero si en el celular, en la parte de abajo de la pantalla, aparece para poder escribir. Bueno, ya llevo 20 minutos aquí tratando de iniciar. Ya iniciemos para hacer el video y pues también para que queden, porque no todos pues pueden todos los días, pero sí en el transcurso del día pues muchos están viendo los videos, entonces está bien. Cruz cuñada, Dios le bendiga, buenas noches, Luz Mary, bendiciones. Vamos a orar entonces para iniciar. Señor, Padre Santo, Padre amado, te doy gracias por esta noche, una noche fría. Te pido tu protección para todo el estado de Texas y nuestros vecinos. Pido, Padre Santo, que seas propicio en esta noche a este estudio, que sea tu Santo Espíritu enseñándonos, que sea tu Santo Espíritu redarguyéndonos, que sea tu Santo Espíritu poniendo el querer como el hacer por tu santa voluntad para poner en práctica lo que tú nos enseñas. Gracias te doy por cada persona, por cada amigo, por cada hermano en la fe que ve este video. Te doy gracias, Señor, que con el poder de tu Santo Espíritu obrando en la Escritura, en tu palabra, sean vidas transformadas, sean sanadas, hagas prodigios y milagros. Te doy gracias, bendito Dios. Gracias porque lo hemos visto en tiempos anteriores, lo queremos ver ahora en el presente. Te doy gracias, Padre amado, porque eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Tú eres omnisciente, omnipresente, omnipotente, Señor. Tú tienes todo el poder, Señor, tú todo lo sabes y estás en todo lugar. Te doy gracias, gracias, bendito Dios. Gracias por esta noche y en el nombre del Señor Jesucristo declaramos victoria, declaramos bendito Dios y te pedimos que seas bendito Dios poniendo tu mano poderosa sobre la señal de internet, que nos des gracias, Señor, para con las personas que han de recibir esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Oliver, Dios te bendiga. Oliver González, bendiciones. Así ya yo veo. Buenas noches, sí. Ya, como lo escribo abajo de nuevo, ya le estaba saludando de nuevo. Bueno, entonces vamos a iniciar el día de hoy. Entonces, ya recuerdan el libro para sus notas y la Biblia, el color para colorear y resaltar la Biblia. Estábamos en el libro de Mateo, vimos la genealogía, ahora vamos a seguir con la lectura. Entonces, vamos a seguir con la lectura ya sigue el nacimiento y preparación de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vimos lo que es la genealogía. Hasta el versículo 16. Entonces vamos a seguir. Mira, qué bueno que también Gloria Patricia se pudo conectar hoy. Qué bueno, me alegro mucho que ya también esté funcionando. Bueno, entonces vamos al versículo 18 del capítulo 1. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla en secreto. Quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen
concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bueno, entonces vamos a retomar la parte que leímos y ya le vamos a hacer buscar el significado y le vamos a hacer pues la exégesis y luego vamos a hacerle la hermenéutica para pasar el puente y hacerle la homilética, a ver qué Dios nos va a hablar o qué es lo que pone en mi corazón y eso. Entonces estos términos los vamos a estar manejando porque en esos primeros capítulos y luego cuando ya los tomen, ya los vamos sacando de decirlo, sino que ya simplemente los vamos a ir implementando, porque pues como les estaba dando esos principios, como lo que es el principio literal, que es como lo leemos, totalmente aconteció, ¿en qué? En el tiempo bíblico. Y ya haciéndole la aplicación, pues trasciende todos los tiempos, pasa del tiempo bíblico a nuestro tiempo. Pero, ¿qué podemos aplicar de esta lectura? ¿O qué podemos ver que se puede aplicar a nosotros? Entonces, eso es lo que vamos a hacer sobre el final. Entonces, vemos que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Entonces, ahí nos da un punto, antes de que se juntasen, ¿en qué forma? Si le ponemos la lógica a las cosas, ya se conoce, ya pues se distinguían, porque la palabra conocer ahí es hablando de la intimidad, de la sexualidad. Entonces, tendríamos que buscar otra traducción o simplemente pues hacernos la tarea de poder estudiar y ver a qué es que se está refiriendo de que le conocía, porque si le aplicamos simplemente la razón, pues no tendría como lógica que está desposada con ella y antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Ya ahí está viniendo una aclaración de que hay intimidad, juntarse en el uno con el otro. No juntarse en el hecho de que estamos conviviendo juntos, ya estaban juntos en esa forma. Entonces, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces aquí podemos resaltar el valor de José, no queriendo infamarla por la gran importancia que significaba eso culturalmente, porque culturalmente y bajo la ley, una mujer que quedaba en embarazo, sin que el hombre hubiese estado con ella, pues dice, pues ¿cómo puede ser esto posible? Entonces tuvo que haber sido que estuvo con otro hombre para haber quedado en embarazo, entonces lo que es una adúltera, porque si ella estaba casada conmigo y estuvo con otro hombre y quedó en embarazo y yo nunca he estado con ella porque recién inició esta relación, entonces lo que es una adúltera. Entonces José, al verse confrontado con esa situación, entonces lo que quiso hacer fue dejarla secretamente porque no quería cargar en su mente, su corazón, a cuestas, como decimos nosotros, la muerte de María, porque lo más seguro era de que si él la dejaba, pero antes de dejarla, la publicaba de que ella estaba en embarazo y él nunca había estado con ella, pues entonces iba a terminar apedreada, y eso lo vemos también cuando encontraron a la mujer sorprendida en el acto del adulterio, que se la llevaron a Jesús, dijo que dice la ley decía que ellas debían de morir apedreadas. Entonces, ahí podemos ver que José era un hombre íntegro, un hombre con muy buen corazón, noble, y ahí hay una claridad también, como era justo, había justicia en él, y no quería infamarla, o sea, no quería armar el chisme, no quería, pues, infamarla, era prácticamente condenarla en ese aspecto, porque quiso dejarla secretamente. Pero pensando él en eso, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños. O sea, ahí vemos una forma como Dios también puede tratar con nuestras vidas, que es en sueños. Como
lo que estaban relatando de este muchacho Jiménez, el cantante, que varias veces estuvo soñando repetitivamente que tenía un accidente de avión y sobre el final la muerte de él terminó siendo en un accidente de avión. Entonces, Dios puede hablar en sueños, igual en el libro de Génesis vemos que habló en sueños a José, decían el soñador, y pues no podemos encuadrar a Dios como solamente en, Él puede hacer esto y esto no lo puede hacer, Él es omnipotente, Él tiene todo el poder de hacer como Él quiera, como Él quiere, y pues bíblicamente se ha valido de los sueños para hablarle a los hombres, entonces en este tiempo es posible que también nos pueda hablar en sueños, entonces eso es algo que debemos de tener en cuenta. Bueno, y le pareció el ángel en sueños y le dijo, José, hijo de David. Entonces ahí mire que le está haciendo una aclaración que es hijo de David. ¿Quién es este David? En la genealogía lo leímos. Entonces tenemos que estar muy pendientes de lo que vamos a ir leyendo y teniéndolo en cuenta. Hijo de David, David hijo del papá de Salomón, Salomón del papá de Jeroboam y así fue hasta que llegaron a Jesús. Entonces Jacob, el papá de José, y José, el papá de Jesús. Entonces, hijo de David, José, hijo de David. O sea, como Edward, hijo de Rafael Yepes. Es más o menos eso es lo que están como en la genealogía haciendo eso. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces vino una aclaración. Entonces, cuando leemos buscando el significado detenidamente y así vamos recibiendo luz, vamos recibiendo ese conocimiento y pues nos va dando claridad referente a todo lo que verdaderamente significa y le vamos aplicando la geografía, la cultura y a quién iba dirigido en estos momentos. Era Dios tratando por medio de un ángel y en sueños con José, porque José estaba ¿qué? Pensando dejar a su esposa María secretamente porque ella estaba en embarazo y él no había tenido relaciones sexuales con ella, entonces cómo era que podía estar en embarazo, entonces eso nos deja saber de que él estaba como ofendido, porque si no de otra forma como la iba a dejar secretamente, pero no estaba a un nivel tan ofendido como para decir la voy a matar o la voy a denunciar delante de los jueces y todos los escribas, fariseos y sacerdotes y el mismo pueblo. O sea, prácticamente, ¿cómo la voy a poner a que la maten a las pedradas? No, mejor me voy secretamente. Más viendo Dios la intención de él, entonces le envía el ángel y le habla en sueños. Bueno, entonces en el 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Entonces Jesús nos da ahí el significado de Jesús, que es Salvador, Salvador. Salvador a su pueblo de sus pecados. Entonces ahí está algo muy, muy importante que vale la pena subrayar, lo que es Él salvará a su pueblo de sus pecados, o sea que Él vino a salvarnos de qué, de nuestros pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Entonces aquí vamos a indagar es que, ¿qué profeta fue el que dijo? ¿Qué dijo ese profeta? Y ahí dice, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero luego dice, pero ¿cómo así? Emmanuel, Dios con nosotros, y luego arriba aparece Jesús. Entonces mucha gente dice, bueno, ¿es Emmanuel? ¿Es Jesús? ¿O por qué está así? Entonces dice, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. O sea, fue obediente a ese sueño. Y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces ahí vemos otro punto que dice, pero no la conoció, y se puede decir, pero ¿cómo así que no la conoció? Es porque en esta traducción, por eso es importante uno manejar varias versiones porque en esta versión, pues cuando se refiere
no la conoció. Muchas personas pueden decir, es que no la conocía, pero ¿cómo así que no la conocía? Si antes le iba a dejar secretamente, si ya era su mujer y todo eso. Entonces, sobre el final, ¿cómo dice que no la conoció que hasta que dio a luz? O sea, que pasó 9 meses con ella dio a luz y luego la conoció. Entonces ese conocer se está refiriendo al área sexual, de que después de que tuvo a Jesús, pasó su dieta, según en el Antiguo Testamento también da la ley y da las formas de sanidad para, para el tiempo que se deben de guardar después de haber tenido los hijos, y también a qué día tienen que presentar los niños, porque se presentaban. Y luego lo vamos a ver más adelante, que a Jesús lo presentaron antes que a bautizarlo. Luego, cuando creció, que inició su ministerio, el Juan de Juan y Bautista, y ahí fue bautizado por Juan. El bautismo es diferente a la presentación. A Jesús lo presentaron luego, y luego lo vamos a estar leyendo. Bueno, entonces, aquí podemos ver Es que sí, voy a tener que conseguir unos lentes. Bueno, preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran así comentar? A ver. Bueno, entonces aquí tenemos dos personajes importantes para que no avancemos sin hacerle todavía un análisis más profundo, y luego a ver cómo es que podemos aplicar algo de ahí. Pedimosle a Dios que nos ayude a aplicar algo de ahí a nuestras vidas. Entonces aquí vemos una fortaleza y unos logros de José, que es María y José, los dos personajes más importantes ahí. Vamos a ver José y luego primero María, y pues Jesús también, que nació, súper importantísimo, pero era lo que estaban viviendo entre José y María en ese mismo momento, lo que en estos mismos momentos nos compete como analizar más profundamente. Hola Luz Dari, buenas noches. Entonces, en José fue un hombre íntegro. Vemos que fue un hombre íntegro, con mucho amor por María. Era descendiente del rey David, algo muy importante que Mateo está dejándoles saber a ellos para que vieran el linaje, aunque inició el libro mostrando el linaje, pero aquí le recalca que él es de la descendencia del rey David. Fue el padre legal y terrenal de Jesús. O sea, cuando en el momento que llega el tiempo de empadronar los hijos de un censo que hizo Roma, él fue a reportar, y también delante de todas las personas era Jesús, el hijo de José, el hijo del carpintero. ¿Cómo así que es hijo de Dios? Era la confrontación que se tenía. Bueno, fue padre legal y terrenal de Jesús. Era sensible a la dirección de Dios y estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios sin importar las consecuencias. ¿Por qué? Porque una vez el ángel le habló en sueños, él lo tomó en serio, y fue sensible a la dirección de Dios con respeto. No temas tomar por esposa a María, fue lo que le ordenó, y efectivamente fue lo que él hizo. Está dispuesto a hacer la voluntad de Dios sin importar consecuencias, y Dios honra la integridad de él. Dios honra la integridad de él. También la posición social tiene poca importancia cuando Dios decide usarnos. Tradicionalmente nos enseñaron que María siempre fue virgen, pero en este pasaje dice algo diferente. Ella sí fue una esposa completa con José después del nacimiento de Jesús. Pues como lo leemos, y pues en la razón natural, pues y culturalmente los judíos eran de tener muchos hijos. Entonces, lo que sí hacen una claridad ahí es de que no la conoció, o sea que mientras estuvo en el embarazo, José nunca se llegó a ella ni nada, sino que fue muy pulcro con ella, y esperó ese tiempo, pero ya después de que nace, pues lo normal es que una pareja que están compartiendo una cama juntos, un lecho juntos, pues tengan intimidad. Entonces, y sobre todo con el transcurrir del tiempo, y lo normal en el pueblo de eso era que tuvieran muchos hijos. De hecho, Pablo
más adelante en una de sus cartas dice que algunas de las mujeres alcanzarían salvación teniendo hijos, que luego vamos a hacer un análisis referente el por qué Pablo dice eso. ¿Cómo se va a alcanzar salvación teniendo hijos? Si la salvación se tiene por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refería Pablo cuando decía eso? Pero ahorita estamos analizando lo de José. Así que muchas gracias, Gloria Patricia, por esa observación, muy bueno. Y ahora que mencionó pues a María, entonces pues entre los santos, entre las mujeres, dice bienaventurada eres, porque también cuando eso es en Mateo, que nos estamos leyendo así, pero en otro de los evangelios habla de que es una bienaventurada entre todas las mujeres, y es la verdad, porque entre todas las mujeres que había en ese tiempo en Israel, ella fue la elegida, y no estamos demeritando la labor tan hermosa que tuvo ella como mujer, o la estamos poniendo por menos y vamos a ser peor que José, que la quería abandonar. No, estamos nosotros reconociendo la importancia y como mamá de nuestro Salvador, diciendo, porque luego en otro de los evangelios dice que un ángel vino a ella y le dijo bienaventurada, y le dijo que ella iba a tener en su vientre el fruto del Espíritu Santo. Entonces, por eso hay veces que en el estudio es bueno uno también ir a los otros evangelios, porque así también no es solamente mis palabras, sino que también van a ser por medio de la misma Biblia, y yo creo que vamos a tener que hacer ese ejercicio, ya que Patricia tocó el hecho del nacimiento de Jesús, porque aquí está Marcos, nacimiento y preparación de Jesús, el siervo. Bueno, no es en Marcos, es en Lucas. Donde viene el ángel proporcionó. Lucas. Bueno, en el capítulo 1:26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David. Eso está en San Lucas, capítulo 1, versículo 26, para si quieren ir a sus Biblias o tomar nota. Dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó, se asustó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces mire que ahí viene claridad también a lo que estamos hablando ahorita de lo de conocer. Hola Lady, buenas noches. Lo que estamos hablando de conocer no es ese conocer típico de que, ay, yo conozco a tal persona o eso, no, este conocer era de intimidad, de relación sexual, porque no conozco varón. Volvámoslo a leer, vea, dice. Entonces María en el 34, versículo 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, o sea, no he estado con ningún hombre. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser
que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, ahí ya tenemos claridad referente a lo que estamos leyendo en Mateo. Entonces, aquí la misma Biblia nos va dando luz de lo que estamos hablando en este mismo momento, de lo que se está enseñando. Entonces, igual podemos ir también a los profetas cuando se habla de las profecías, de todo esto, pero aquí quiero también quería hacer una aclaración respecto a esto, porque también culturalmente el pueblo de Israel sigue esperando un Mesías. El pueblo de Israel esperaba al Mesías, su rey. Por eso Mateo inicia su libro mostrando cómo Jesucristo era descendiente de David, pero también que Dios no envió a Jesús para ser un rey terrenal, sino un rey celestial. Y eso, a medida que vamos leyendo los evangelios, nos damos de cuenta que hubo un momento en que Jesús se dio de cuenta de que el pueblo lo iba a poner como rey y se apartó. Se fue porque ya ellos estaban pues demasiado contentos porque le multiplicó panes y peces, muchos milagros, mucho poder que se estaba viendo que fluía de parte de Dios y de él. Entonces, porque digo yo de parte de él, porque muchas veces los milagros que él hizo siempre decía, Padre, gracias porque me has escuchado, o refiriéndose a que el poder y él hacía la voluntad del Padre, o sea que esos milagros y esas cosas eran voluntad de Dios Padre también. Entonces, para ser un rey terrenal, su reino será superior al de David, porque nunca tendrá fin. O sea, él es nuestro rey, nunca tendrá fin porque generación tras generación él sigue siendo rey, sigue siendo nuestro rey. Bueno, pero tanto el rey Herodes como Satanás temían el reino de Jesús y procuraron eliminarlo. Pero otros lo adoraron y le trajeron regalos dignos de un rey. Debemos reconocer quién es Jesús y adorarlo como un rey en nuestra vida, como para que vamos a ir cerrando ese punto de que es los tres personajes que hemos en la lectura del día de hoy es José, María y Jesús. Entonces ahí hemos tocado a los tres. Ay, ¿qué hora es? 7:45. Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Qué más, primo? Dios te bendiga. Duber, bendiciones. Bueno, entonces sigo. En todo esto que le estamos viendo en la vida de José y también en la vida de María, vemos la sumisión en María, el también saber escuchar la voz de Dios y también, bueno, la obediencia a la guía de Dios, trae un beneficio mayor y por eso es que podemos ver cómo ese beneficio nos cobija hasta el día de hoy a nosotros también. Qué bendición tan grande. Los sentimientos no son la mejor manera de juzgar lo bueno o lo malo en una acción. ¿Y eso en quién lo vemos? En José, que en un momento determinado se estaba dando mover por esos sentimientos. Entonces no sabía qué decisión tomar, iba a dejarla secretamente. Y a veces los sentimientos, las emociones no nos dejan visualizar. Por eso hay que buscar primeramente de Dios para que nos ayude a poder tomar buenas decisiones. Y ya después de que el ángel se le manifieste en sueños, y a pesar de que nosotros tomamos malas decisiones, por eso también en el libro de Santiago dice que si alguno ha pecado, ¿qué es eso? Una mala decisión. Si pecamos, estamos tomando mala decisión. Dice que abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí nos muestra de que hemos fallado, de que vamos a fallar, pero que ahí está nuestro abogado y que nosotros debemos de estarle haciendo la guerra al pecado. Entonces, los datos generales también de pasarle un estudio más profundo a esto, era que en ese tiempo estuvo en Nazaret, en Belén, donde ocurrió esto. Y la ocupación de José, ¿cuál era? Carpintero. Ya sabemos que era carpintero. Y los parientes de María fue Jacobo, José, Judas, Simón e hijas. Bueno,
¿Cómo vamos a aplicar entonces eso a nosotros? Papá, buenas noches, Dios le bendiga, ¿cómo está? Amén. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar a nosotros a eso, a nuestro tiempo? Pues yo creo que la integridad de José, el poder escuchar la voz de Dios, tanto se aplica para ese tiempo bíblico como para este tiempo. O la pureza de María, también María escuchando la voz de Dios, siendo obediente a pesar de que puso su vida en riesgo, porque no fue una situación como tan fácil también para María decir, sí, no, heme aquí, pero de todas formas fue algo poderoso, era Dios mismo que le estaba hablando a través de ese ángel y le dijo, no tengas temor. Entonces se llenó de valor, ver también de que estaba haciendo la voluntad de Dios, nos llena de valor para afrontar situaciones difíciles y eso también se aplica pues entonces para nosotros. Hola tía, Dios le bendiga, buenas noches. Y yo creo que eso es lo que más nos hace falta en este tiempo, tener valor para poder afrontar dificultades, porque las dificultades se nos presentan de diferentes formas y a cada uno muy personal, porque la forma como Dios trata conmigo no es la misma forma que trata con algún otro hombre, con Duvernay o con mi papá Rafael o con el señor Oliver. Y igual la forma como Dios trata con María no es la forma como está tratando con cada una de ustedes, pero sí es personalizado y nos demanda a cada uno ser esforzado, ser valiente, pedirle a Dios por sabiduría, por conocimiento, por mansedumbre, ser mansos y pedirle a Dios de que nos ayude en cada situación, en cada debilidad, en cada cosa que verdaderamente veamos nosotros que necesitamos que Dios nos ayude a corregir y que nosotros también tenemos que hacer la forma. Por eso la palabra de Dios es útil para que nos corrija. De hecho, es algo para que quería compartirles que también Dios hoy me habló para que lo escriban. Entre las cosas de la aplicación que les estaba hablando ayer, tengo también Santiago 2:17, que es así también la fe. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, lo que vamos escuchando va a activar fe en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Dios. Entonces, inmediatamente nuestra mente, nuestro corazón se activa de que estamos buscando de Dios, de que Dios es real. Y entonces, cuando lo leemos y leemos lo que el trato de él con María, con José, cómo vino nuestro Salvador al mundo, eso aviva nuestra fe. El aprender a leer, eso hace que nos llenemos de esperanza, de poder, de saber de que hay un propósito por el cual le hacemos guerra al pecado, sino simplemente comamos, bebamos y entreguémonos a todos los placeres, porque no vamos a tener que rendir cuentas como lo que hablábamos ayer de muchas personas de que tienen el conocimiento bíblico, tienen mucho conocimiento referente a lo que son las leyes, pero sobre el final no las cumplen. Es como el médico que tiene el conocimiento de que el cigarrillo es perjudicial para la salud y que ve con sus propios ojos cuando trata a personas con cáncer de pulmón y sin embargo él también fuma. O sea, tiene el conocimiento, está viendo el resultado de las personas que fuman, que mueren por el cáncer pulmonar y eso, y él mismo está caminando hacia esa misma destrucción. Igual se aplica a nuestras vidas. O sea, está el pecado, tenemos el conocimiento, pero que vamos caminando hacia nuestra propia condenación, porque en realidad cuando estemos delante de Dios Padre, vamos a ser juzgados, los vivos y los muertos. Y cuando estemos siendo juzgados, vamos a tener parte con Él o parte con Satanás, el falso profeta y el dragón en el lago de fuego y azufre conocido como el infierno, donde entrarán los borrachos, los fornicarios, los adúlteros, las chismosas, los gritones. Hay una lista en Gálatas, si lo quieren leer, en el capítulo 4, me parece que estaba en el 5, donde habla de los que no entran en el reino de los cielos, y también en Apocalipsis. Entonces también hay otro donde Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Y yo
le amaré y me manifestaré a él. Eso está en San Juan, si quieren escribirlo, en San Juan, capítulo 14, 21, y pueden leer el contexto también, está muy bueno, porque ahí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, diciéndole a sus discípulos, cuando yo me vaya, o sea, cuando yo ascienda a los cielos, me siente a la diestra de Dios Padre, de mi Padre, pues les enviaré a otro consolador, diciendo como que yo los consuelo, pero le enviaré otro consolador, el Espíritu Santo, y Él los guiará a toda la verdad. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo a través de su palabra, porque no necesito yo empezar aquí. Hay veces que uno se puede emocionar hablando de las cosas de Dios y levantar un poco la voz o eso, pero yo considero, por ejemplo, en el camino de Emmaus, cuando Jesús iba con sus discípulos, dice a los discípulos que hey, no nos saltaba nuestro corazón y nuestro ser cuando Él nos mostraba por las Escrituras, nos hablaba de la Escritura, había algo en su interior que los hacía sentir muy bien. ¿Quiere opinar algo más? Bueno, entonces aquí luego también en Santiago 1:22 dice, pero si hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, ya para culminar pues este estudio del día de hoy, es mirar cómo José fue hacedor de la palabra que recibió a través del sueño, que el ángel le dijo, no, no vayas a dejar a tu mujer, tómala por esposa, vayas a dejar a María, tómala por esposa. Entonces, y también María, que luego lo leímos pues dándole un significado más amplio a lo que fue esa situación que vivió María. Nos tocó ir al libro de Lucas, nos tocó ir al libro de San Lucas para poder tener un contexto y una imagen más grande de todo lo que ocurrió con respecto a lo que Mateo está relatando. Mateo relató muy resumido, pero ya Lucas ya dio algo más extenso, más, pues nos da más claridad de lo ocurrido en ese momento. Entonces, igual, entonces lo traemos para este tiempo, eso fue en el tiempo de la Biblia, eso fue en el tiempo de Dios tratando con José, con María, y ahorita cómo lo aplicamos a nosotros. Pues igual si Dios nos está hablando a través de su palabra, de que no seamos chismosos, de que seamos justos, de que amemos nuestra esposa, pues debemos de amar nuestra esposa, aunque la situación parezca como, no, ¿cómo voy a pasar yo por alto esta situación? Hay que pasarla por alto, porque pues realmente indagando en Dios dicen, vale la pena no pasar por alto esa situación, o también en la, en lo íntegro, en la legalidad, que hace mucha falta también esa legalidad de ser ese padre terrenal y mucho más nosotros como padres, los que somos padres, los que todavía no lo son, pues cuando lo sean, ser verdaderos padres, o sea, no abandonar los hijos, ser responsables por ellos. Eso es algo que hoy en día todavía se ve lamentablemente, padres que realmente rompieron toda comunicación con sus hijos. Es muy triste y afecta mucho esa generación que se viene levantando, o sea, un niño que se levante sin la figura paternal, luego va a ser un niño que quizás se repita lo mismo. Recuerde lo que pasó con Abraham cuando estábamos en el estudio de la genealogía, que lo que hizo Abraham lo hizo Isaac, lo que hizo Isaac lo hizo Jacob. Entonces, con la mentira, antes generacionalmente también hay que ir rompiendo con eso. Si nuestros padres ejercieron violencia, pues ya nosotros no hemos de ejercer la violencia o mediante la separación, no. No debemos de buscar la separación, el divorcio, no, eso debemos de quitarlo de nuestras bocas. A ver qué otro comentario colocaron por acá. Hola Miguel, Dios te bendiga, Emilio Vargas, Sara Bedoya, bendiciones. 1 Corintios 6:9, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo acá. Nos quieren compartir algo acá. Ustedes, si quieren compartir algo, bien pueda que repita. Aquí lo buscamos, yo lo leo también. 1 Corintios 6:9.
Bueno, 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Una pregunta, no erréis, ni los fornicarios, en Corintios también, mira, también está en Corintios, gracias Gloria Patricia. Los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces mire que también nos dio el texto y después del texto vino a ser como ese contexto de decir de que mire, que ya hemos sido lavados, o sea, por nosotros tenemos que ser misericordiosos. Ah, ese borracho, esa tal cosa, qué fastidio, ese que anda perdido en las drogas o eso. No, tenemos que ser misericordiosos porque alguna vez, bueno, quizás usted no estuvo ahí, pero quizás algunos de nosotros sí estuvimos. O póngale la cara de su hijo a ese drogadicto, a ese borracho, a esa lesbiana, a ese homosexual, y verá que lo va a mirar con misericordia. Y Dios trata con ellos. Yo compartí muchos videos en YouTube de personas lesbianas, homosexuales que han sido transformados. Me quedo sorprendido porque en verdad que los trabajos de las cirugías, literalmente los hombres los dejan y con el maquillaje y todo, una mujer, usted se encuentra una persona de esas y usted piensa que es una mujer por completo, luego pues se da cuenta de que es un hombre, pero Dios les ha tocado sus vidas y los ha transformado, y mire que aquí dice que no, los afeminados no entrarán al reino de los cielos, y eso aplica también pues en el lado opuesto, que serían las que se creen como hombres. Entonces, todo eso también está que los idólatras, los adúlteros, los fornicarios, y luego en Gálatas que también les compartí, entonces también está ese otro punto, pero dice que algunas veces fuimos nosotros. Entonces hay que orar por aquellos que todavía están en esa situación y que puedan venir y ser lavados por el poder del Espíritu Santo y también por su palabra. La palabra de Dios nos corrige en nuestro caminar. Bueno, vamos a orar, ya son las 8. Señor Padre Santo, te doy gracias, bendito Dios, por esta noche, por este tiempo que compartimos. Gracias por las personas que se conectaron, por mis amigos, mis hermanos en la fe. Gracias por aquellos que han de ver este video, que sea de bendición para ellos también, sea transformando vidas, como has transformado las de nosotros, Señor. Sea obrando, sigue obrando en nosotros. Somos como el barro en manos del alfarero que está siendo moldeado, y eso duele, Señor, bendito Dios, pero sobre el final harás un vaso de honra, Señor, para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias y que podamos descansar, Señor, en esta noche. Te pido, bendito Dios, que la ola invernal que está llegando aquí a Texas no sea tan fuerte. Te pido que guardes las familias, y en especial los niños, Señor, esas familias que tienen niños, que esté la provisión ahí ya lista, que estén, bendito Dios, apercibidos, Señor, para afrontar todo esto, Señor. Bendito Dios, sorpréndenos, Señor, tú eres el Señor de los tiempos, Señor. Gracias te doy por la familia en Colombia y por todas las personas que de una u otra forma son bendecidos con este estudio, Señor. Primeramente mi vida, te doy gracias, bendito Dios. Te doy gracias, bendito Padre, por la vida de mi hijo Samuel, por su cumpleaños, Señor. Gracias, bendito Dios, por la bendición que nos dice a mi esposa y a mí de poder tener a nuestro hijo Samuel y por poderlo ver crecer en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, bendiciones, que pasen una bendecida noche y pues nos vemos el día de mañana, primeramente Dios, si todo está bien, pues que eso fue lo que oré y va a estar bien, así que hasta mañana, Dios les bendiga.